Entre los muchos aspectos que se mencionan para explicar las continuas crisis políticas que atraviesa el Perú en años recientes, hay uno que se menciona con cada vez mayor frecuencia: el racismo. Quizás debió ir a Bolivia porque como moqueguano y como persona de rasgos así andinos. Hay un problema de racismo, evidentemente. Hay los peruanos cultos, hispanohablantes, hay los peruanos quechohablantes, analfabetos, aymara-hablantes o lo que sea. Provincianos, campesinos, pueblos, indios que nos apestan. ¿Quieren la marcha? 50 muertos tienen. La gente de provincia no tiene la capacidad de entender que no les va a dar más comida, más educación. Lamentablemente entendemos el desprecio que nos da a los pueblos indígenas originarios. Tengo mi estudio, pero me doy cuenta. Personas que tienen su estudio, personas que han empezado universidades. Dígame. La situación de racismo es estructural. ¿En qué medida la discriminación racial juega un papel en la política y la sociedad peruana? ¿Es un fenómeno similar al vivido en otras naciones latinoamericanas y caribeñas o un caso aparte? ¿Se trata de algo reciente o, por el contrario, muy arraigado en la historia? Y lo más importante, además de pasado y presente, ¿tiene futuro? Ahí les va. Perú es uno de los países étnica y culturalmente más diversos de una región ya de por sí étnica y culturalmente diversa, como América Latina y el Caribe. Pero al igual que en otros países, esa diversidad no es percibida de igual manera por todos los sectores sociales, políticos y económicos que la conforman. El racismo es un componente de la sociedad peruana como de buena parte de las sociedades latinoamericanas. Lo que cambia es a quién defines como otro. Entonces, por ejemplo, lo que hace que en Perú sea diferente que en otros países, pero semejante a Ecuador y Bolivia, es que el otro por lo general es indígena, ¿no? Aunque hay población afrodescendiente y frente a ellos también hay racismo, digamos, en términos de la dimensión del fenómeno, el racismo es sobre todo sobre población indígena. En el marco de las protestas contra las autoridades encabezadas por Dina Boluarte, iniciadas a finales de 2022, y la violenta represión policial y militar, que ha dejado al menos medio centenar de manifestantes fallecidos, el término racismo ha pasado a formar parte del debate social y político en el Perú, probablemente como nunca antes en la historia del país. Hay un problema de racismo, evidentemente, y yo diría que hay dos tipos de racismo en el Perú. Hay un racismo abierto, visible a la luz pública, que hay que reconocer que está siendo combatido oficialmente. No de ahora, anteriores gobiernos han intentado hacerlo con mayor o menor éxito. Pero hay otro racismo aceptado, del cual los peruanos y las peruanas no nos damos cuenta y que forma parte de la vida nacional y que está muy mezclado con nuestra organización social. Esto es mucho más difícil de combatir y yo creo que va a pasar un tiempo bastante largo antes que sea superado en el Perú. Y es que lejos de tratarse de un fenómeno nuevo, la discriminación racial en la sociedad peruana tiene sus orígenes varios siglos atrás, y aunque ha evolucionado o involucionado, según qué aspecto se mire, no puede analizarse su peso actual en su justa medida sin echar un vistazo a la historia. En el Perú hemos vivido 300 años de régimen colonial dentro del Imperio Español y 200 de republicano. De alguna forma, los 200 del republicano han sido una prolongación del régimen colonial. Estuvimos separados por sangre. Por ejemplo, para ser médico, para ser abogado, para ser funcionario del Estado colonial, usted tenía que demostrar pureza de sangre.
Y después, cuando se hizo los censos coloniales, se hizo una clasificación de grados de descomposición de sangre, grados de mezcla de sangre. Mestizos, mulatos, hasta 10 o 20 clasificaciones que se hacían para los censos de la colonia. Esa huella quedó muy, muy fuertemente clavada en el corazón de la República. Cuando el Perú luchó por su independencia de España, todos los que habían luchado por la independencia quedaron fuera, casi todos quedaron fuera. Y la República solamente se edificó sobre el 10% de la población, que era el 10% alfabeto, blanco e ilustrado. Ilustrado según la ilustración europea de la época. Yo diría que las raíces del racismo son probablemente coloniales, pero sobre todo del siglo XIX, cuando empiezan a haber tensiones entre las poblaciones en el marco, curiosamente, de modernización de la sociedad, ¿no? Es decir, la mayor parte de inversores y de gente eran o blancos o descendientes de europeos en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, y en el contexto de la migración a la ciudad se empiezan a ver todos estos contactos entre poblaciones que, por simple, vamos a decir, proximidad, empiezan a autoclasificarse. Entonces uno puede usar términos que llamarían racistas, ¿no? Que son claramente racistas en términos de exclusión. Pero para analizar la tal vez época en la que las actitudes racistas se mostraron de la forma más descarnada, no hace falta remontarse siglos en el tiempo, sino apenas unas cuantas décadas. Hablamos de la década de 1980, la llamada época del terrorismo o del conflicto armado entre Sendero Luminoso y el Estado. El grupo maoísta comenzó sus acciones violentas en Ayacucho, al sur del Perú. Una rebelión que decía buscar alzar al campesinado en armas, pero que no dudó en masacrar a esos mismos campesinos cuando no se plegaban o contradecían al liderazgo senderista. La represión desde el Estado no fue menos sangrienta y ambos, Ejército y Sendero, entraron en una especie de competencia sobre quién protagonizaba mayores masacres en las poblaciones campesinas del sur del país. En el fondo, tanto para la jerarquía militar como para la jerarquía senderista, los habitantes de esa zona del Perú podían sacrificarse, porque ninguno de los dos los consideraba como sus iguales. Fue mucho más grave porque el racismo se mezcló con el genocidio. Hubo un genocidio durante 10 años en el Perú, desde 1980 hasta 1992, durante 12 años. En el Perú se dice que hay 60.000 muertos. Como resultado de esa guerra, los Andes peruanos, hay territorios de los Andes peruanos que son fosas comunes. La Comisión de la Verdad no ha terminado de remover las fosas comunes, solo han sido removidas unas cuantas, porque se mataba y se enterraba en un montón. Lo que mostró la Comisión de la Verdad es que el perfil de la víctima era indígena, campesino, quechohablante, de población rural, y era claramente, la mayor parte de las víctimas corresponden a esa característica. Tenían una actitud de superioridad. Pero eso es lo menos peligroso del asunto. Porque la otra actitud es decir, esta gente no merece vivir. Estos están de más, estos sobran. Estos son nuestra carga. Y esa actitud permanece aún hoy día. En efecto, es inevitable plantearse qué parte de ese pasado colonial primero, republicano y contemporáneo después, también está presente en la situación actual. Y en parte o gran parte, la explica. La veintena de asesinados en Juliaca en un solo día y sin que el gobierno pareciera inmutarse demasiado, ¿no es un poco reflejo de los tiempos en los que se clasificaba a los peruanos como de primera o de segunda o tercera clase según su sangre? ¿Es coincidencia que hoy la mayoría de víctimas sean del sur del país? La misma zona donde Sendero y Ejército cometieron masacres ante la pasividad mediática y política. 20 muertos pesarían lo mismo hoy en el centro de Lima que en una localidad de la Sierra Sur. Y sobre todo, ¿hasta qué punto el factor racial es protagonista o actor secundario en la crisis actual?
hay un componente racial, pero asociado a otras cosas. Es decir, hay un componente racial, no es que sea reivindicación de los pueblos originarios, entonces, en realidad es una reivindicación muy ciudadana. Lo que hay es un componente racial en la respuesta de la gente de derecha y del ejército en particular, y la policía, a la hora de reprimir. Es decir, entonces la represión es más fuerte justamente porque son consideradas personas indígenas con menos derechos, ¿no? Y todo el establishment, es decir, a los altos fiscales, los jueces supremos, los jueces constitucionales, los funcionarios del Estado, los jefes del ejército y de la marina, siguen indiferentes a ese proceso. Eso le dice también, ese es el síntoma más terrible de cómo ese profundo racismo se mezcla con el clasismo. No sé si tiene que ver con la raza, sino más bien con la posición social, ¿no? Ha sido una identificación, porque, podemos decir, el Castillo proviene justamente de estas poblaciones de la zona norte, más mestizadas, castellanohablantes, ¿no? Castillo no habla quechua en absoluto, o sea, nunca se presentó como indígena, o sea, campesino, rural, maestro, sí, ¿no? Y eso lo hacía, vamos a decir, semejante o más semejante a la población rural que los otros candidatos, ¿no? Así, independientemente del peso que la discriminación racial tenga para que quienes la sufren se movilicen políticamente, es indudable el enorme peso político que sí tienen esos prejuicios en quienes los ejercen. Los racistas peruanos, que desgraciadamente en muchos casos son incluso profesionales de alta calidad, han pasado por universidades extranjeras, tienen altos puestos públicos, son jefes del ejército o de la marina, en fin, todavía conservan una imagen del pasado, es decir, aquella imagen del indio sucio, analfabeto, pobre, cubierto de andrajos, que además no era culpa de ellos, sino consecuencia de la explotación de los terratenientes en el Perú, permanece, persiste. Y entonces ahora que se han movido las comunidades de una manera sorprendente, que han sido capaces de alquilar grandes buses y llegar a Lima, y sigan llegando a Lima, están asombrados y buscan explicaciones tontas, como por ejemplo, son terroristas, los bolivianos los están financiando, tienen plata del narcotráfico, etc. A mi opinión, o sea, más allá de la expresión racista, yo sí creo que hay un reclamo político legítimo y que estos temas de discriminación y de racismo terminan deslegitimando no solo a la persona, sino también lo que buscan. Es decir, como son indígenas y no saben lo que dicen cuando están pidiendo un adelanto de elecciones, no saben lo que dicen cuando están pidiendo nuevas constitución, ¿no? Y es al contrario, yo creo que lo saben claramente, ¿no? Y lo tienen claro por su posición política, porque buena parte de las cosas que se hacen en el Estado central no les conviene y no va de acuerdo a lo que piensan que es lo correcto. Y es tal vez el despertar político de sectores tradicionalmente marginados el que provoca, paradójicamente, otro despertar, el de un racismo latente que parecía adormecido, pero se despabiló cuando también se despabilaron los sectores a los que considera inferiores. Por la expansión, yo diría, del sistema democrático más allá de sus imperfecciones, ¿no? Es decir, literalmente cualquiera puede llegar a ocupar un cargo importante por la vía electoral. Entonces, en los últimos 20 años hemos visto cómo descendientes de campesinos indígenas, ¿no? Copan prácticamente las alcaldías municipales en casi todo el sur andino. Es decir, ellos ya no son agricultores, ¿no? Pero son profesores, abogados, ingenieros, maestros, etcétera, que provienen de poblaciones campesinas indígenas, muchas de ellas, ¿no? Y eso incrementa el contacto, ¿no? Y justamente genera rechazo de, diríamos, las antiguas élites locales, ¿no? Que eran o más mestizas o más blancas, ¿no? Durante todos estos años, esas comunidades han ido educando a sus hijos. Ahora ya un comunero aymara puede ser un ingeniero, un abogado,
pero sigue siendo aymara, sigue sintiéndose aymara. Es gente que ahora tiene dinero. Es una clase media que no es aceptada como clase media, la cual sigue siendo vista como esa raza inferior bárbara, salvaje, semisalvaje. Eso es lo único que puede explicar por qué estas comunidades tienen ahora una agenda claramente política. Porque antes ha habido muchos años durante los cuales han tenido reclamos solamente locales. Quiero escuela, quiero agua, quiero desagüe, ahora quiero presidente. Ese es un salto cualitativo inmenso. Ningún país escapa, en mayor o menor medida, a los prejuicios raciales entre su población. La actual crisis social y política en el Perú, el racismo, se ha convertido en parte central del debate. Un fenómeno con profundas raíces en la historia, todas ellas dolorosas. Raíces de una planta que no parece fácil de extirpar y que resulta venenosa, especialmente para quienes chocan con sus espinas, pero también para quienes la riegan.